كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلى. Nuestro versículo de hoy, como sabemos, el primer juz comienza en Surat al-Fatiha, la primera sura del Corán, y va hasta el ayat 141 de Surat al-Baqarah. Entonces, en esta sura, Surat al-Baqarah, hay un versículo, el versículo número 67, que narra una historia muy importante. Y es la historia justamente, comienza en este versículo, la historia de la vaca. Y lo primero que tendríamos que ponernos a pensar es, subhanallah, la sura más larga del Corán, tiene 286 versículos. Tiene por nombre un nombre que solamente ocupa 8 versículos de toda la sura. De los 286, solamente 8 versículos están relacionados con la historia de la vaca. Entonces, ¿qué tiene de importante esta historia para que esa sura, una sura tan larga y que tiene tanta jurisprudencia y tanta teología, esta sura tenga el honor de llevar por nombre al-Baqarah? Entonces, vamos a leer uno de los versículos y sacar, inshallah, algunas enseñanzas importantes. Este versículo dice: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. En la traducción dice: y recuerden cuando Moisés dijo a su pueblo, Dios les ordena ofrendar, sacrificar una vaca. Respondieron, ¿acaso te burlas de nosotros? Pero dijo Moisés, que Dios me proteja de contarme entre los ignorantes. El contexto de este versículo es que en el pueblo en el que vivía Moisés había habido un asesinato y no podían descubrir quién era. Y los culpables habían sembrado ciertos rumores para tratar de salvarse de que los encuentren. Y entonces, como entre ellos había un profeta, algunos creían en él y otros no, decidieron pedirle a Moisés que le pida a Allah que les diga quién había sido el asesino. Y entonces viene este versículo. Lo vuelvo a leer. Dice: y recuerden cuando Moisés dijo a su pueblo, Dios les ordena ofrendar una vaca. Dijeron, ¿acaso te burlas de nosotros? Dijo Moisés, que Dios me proteja de contarme entre los ignorantes. La primera enseñanza que sacamos es de que a veces la revelación, el Sagrado Corán o la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam, no coincide directamente y de primera forma con la lógica o con el pensamiento o el sentido común que pueden tener las personas. Es cierto, en el Islam todo tiene lógica y todo tiene explicación, pero a veces los procesos y los pasos de la revelación, ya sea en el Sagrado Corán o en la Sunna, en este caso, en el actuar de los profetas, en este caso es Moisés, para nosotros es la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muchas veces la revelación lo que quiere de nosotros es ver si le damos prioridad a la revelación y la seguimos a pesar de que no entendemos muy bien por qué, o si le damos prioridad a nuestro ego, a nuestro entendimiento, a nuestro sentido común, y entonces no hacemos nada de lo que claramente nos marca el Corán o la Sunna. Un ejemplo de eso en la actualidad, encontramos gente que cuando le decimos, bueno, las enseñanzas del Corán dicen esto, o las enseñanzas de la Sunna dicen esto, dice, eso no coincide con el sentido común. Eso no es lógico para mí. ¿Acaso me tomas por tonto? ¿Acaso crees que soy un tonto? Eso no coincide con el sentido común.
eso es algo de la antigüedad solamente, no, eso no sucede hoy. Exactamente lo que nos narra el Sagrado Corán sobre esa situación que le sucedió a Moisés, sucede también en la actualidad. Y no siempre las enseñanzas del Corán y de la Sunna van a ir directamente y van a ser completamente lógicas y comprensibles para cualquiera. Les voy a dar dos ejemplos que están mencionados en el Sagrado Corán, cuando la revelación a veces contradice completamente la razón o el entendimiento lógico. Y que Allah Azza wa Jalla lo que quiere con eso es ver quién le hace caso a la revelación y quién le pone o antepone su yo o su ego, mi entendimiento sobre la revelación. Dos ejemplos muy claros, todos ustedes los conocen. El primero, el ejemplo de Noé. Allah Azza wa Jalla le pide a Noé que construya un arca, un barco gigante, en un puerto o en la mitad de la tierra, en una planicie cerca de una montaña. Lo segundo. Y por eso es que la gente del pueblo de Noé, cuando veía a Noé construir la barca en ese lugar, decía, esta persona está loca. Y él les decía, va a venir una situación, tienen que creer, y si no se suben a la barca, van a perecer. Y la gente, por utilizar su lógica, decir, ¿cómo me voy a subir a un barco que está en la mitad de la tierra, sobre una planicie, en una montaña? Entonces le daban prioridad a su lógica y por eso fueron que perecieron. Incluso el hijo de Noé dijo, yo me voy a subir a una montaña alta y me voy a salvar de la inundación. Y Noé le decía, hijo, si no te subes al barco, vas a perecer. Entonces, este es un ejemplo de lo que nos narra el Sagrado Corán, de que a veces la revelación desafía la lógica o el sentido común para ver si creemos en la revelación clara, evidente o no. Un segundo ejemplo de esto en el Sagrado Corán es el cambio de la qibla. Ustedes saben que al principio el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando estaba en la Meca, rezaba hacia Jerusalén, pero ponía delante de sí la Kaaba. Cuando emigran a Medina, la Kaaba queda a sus espaldas y Jerusalén queda hacia adelante. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam durante 16 o 18 meses reza orientado hacia Jerusalén, pero sintiendo en su corazón que le gustaría orientarse hacia la Kaaba. ¿Qué sucede? En la sociedad de Medina había musulmanes, había politeístas y había judíos. Entonces musulmanes y judíos compartían la misma qibla. Y eso alegraba a los judíos, alegraba a los musulmanes y también a algunos hipócritas que había en la sociedad. Entonces, después de 18 meses de estar en la Meca, desciende la revelación por la cual se ordena a los musulmanes cambiar la qibla. ¿Cuál es la reacción de algunas personas? Criticar inmediatamente la revelación y el accionar de los musulmanes de cambiar la qibla. Lo rechazan y dicen, ¿cómo puede Dios pedirles que recen a una qibla, a una orientación, y después cambiarlo? ¿O por qué es que ellos, incluso aquellos que no creían en que Muhammad sallallahu alaihi wasallam era un profeta, decían, esto es una evidencia de que él no es un profeta real porque cambia a las personas de una acción a otra? Y entonces estas oraciones que rezaban hacia Jerusalén obviamente no son válidas porque son válidas las oraciones que se rezan hacia la Meca. ¿Y cómo responde Allah Azza wa Jal a estas críticas de estas personas que tratan de utilizar su lógica, su sentido común para entender la revelación o para rechazar la revelación que no les convence a ellos? Escuchen lo que dice Allah Azza wa Jal en este versículo del Sagrado Corán. Está en también Surat al-Baqarah, pero ya en el segundo juz, el versículo 142. Dice, سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Dice la traducción, dirán algunas personas necias, ¿qué los hizo cambiar la orientación, la qibla en la que estaban? Diles, Allah pertenece el oriente y el occidente, y Él guía a quien quiere hacia el sendero recto. Es decir, el final de este versículo nos está diciendo, todo pertenece a Allah, el oriente y el occidente. Pero esto es, los que siguen esto, es para evidenciar quienes siguen la guía. Y es Allah Azza wa Jal quien guía a las personas hacia el sendero correcto.
Esta es la primer gran enseñanza que nos deja este versículo de Surat al-Baqarah. Es decir, que a veces la revelación no va directamente dirigida o puede ser comprensiva completamente desde la lógica y el sentido común. Que lo que quiere en realidad es ver si seguimos la revelación o le damos prioridad a nuestro ego, a nuestro sentido común. La segunda gran enseñanza que nos deja este versículo, y con esto terminamos, inshallah, es la respuesta de Moisés. ¿Qué hace Moisés? ¿Los condena al infierno? ¿Los insulta? ¿Pelea con ellos? ¿Discute con ellos acaloradamente? No. ¿Qué hace Moisés ante una respuesta de esta magnitud, de este rechazo de la revelación de esta magnitud? ¿Qué hace? Refugiarse en Allah. A'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Me refugio en Allah de ser de los ignorantes. Y entonces aquí hay dos aspectos para analizar. El primero, que lo primero que tenemos que hacer, siguiendo la enseñanza de este profeta, cuando hay rechazo hacia la revelación, en este caso era lo más similar a la sunna, porque eran las palabras que Moisés les estaba transmitiendo a su pueblo. ¿Qué hacer? Buscar refugio en Allah. Y lo segundo es evidenciar la situación, dice an akuna min al-jahilin, de ser de los ignorantes. Y fíjense que la palabra que se utiliza en idioma árabe es jahl, jahiliya. Y la jahiliya, su opuesto en el idioma árabe es el ilm y el aql, es decir, el conocimiento y el entendimiento. Significa que seguir la revelación, hacer caso a las órdenes que Allah nos da en el Corán y la Sunna, van con el conocimiento y con el entendimiento. Y que lo otro, la jahiliya, de responder desde el ego, mi entendimiento, lo que yo comprendo, mi sentido común, es la jahiliya. Esto es muy importante entenderlo porque en nuestros días hay, lamentablemente, mucha gente que rechaza de plano la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se llaman los Qoraniyun, y es un grupo bastante extendido. En idioma español también los hay. Y después están aquellos que hacen interpretaciones forzosas, muy forzadas del Sagrado Corán, porque lo que dice claramente el Sagrado Corán no va con sus entendimientos previos, con los conceptos que ellos ya tienen, y tratan de forzar el Corán para que ingrese dentro de los entendimientos que ellos ya tienen. Y si no coincide, entonces o fuerzan las traducciones o los entendimientos, o también lo rechazan. Quiero Allah Azza wa Jal que estos días de Ramadán nos sirvan para entender un poco más el mensaje del Sagrado Corán, que la luz del Sagrado Corán ingrese a nuestros corazones, que salgamos de Ramadán mucho mejor que lo que ingresamos con respecto al imán, a la aplicación de nuestro din, a nuestra identidad como musulmanes, y terminamos pidiendo paz y bendiciones por nuestro maestro y guía y orientador, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tal como Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ciertamente Allah y sus ángeles bendicen al profeta, o creyentes, pidan paz y bendiciones por él.